Ya, ya. Ya, primero voy a empezar por explicar de dónde he empezado. La profesora sugirió que implementamos lo que ella había enseñado durante las clases, que era primero, ¿qué se llama esto de acá? La característica de los botones, que son de la barra de menú, un menú que se extienda de ahí y después de eso usar las J-Internal Frame. Para eso, yo primero tuve que hacerme un diseño en mi cabeza y después ya recién implementar las características. Acá hay una carpeta que se llama características, las cuales contienen las clases que ya he querido poner ahí. Primero está la clase, no, esto de salir no es una clase, solamente es un botón. Ahí De, estamos allá. ajá. Y después está de ingresar. ¿Dónde está esto? Acá está. Acá en ingresar no sabía qué atributos poner y busqué en internet qué atributos se ponen. Ya, y eso le puse. Después, acá en lo que he podido, en lo que no me funcionaba al inicio de todo esto, ya había puesto esta ventana, ya había usado esto de acá, del panel de escritorio, y ya había puesto ya la característica de ingresar, y cuando lo ejecutaba no me salía no me salía la ventana. Y lo ejecutaba y acá, digamos, le pongo una vez. Salía atrás atrás de toda la ventana, salían los J-Internal Frame y no se notaban. El azulito de esto del panel de escritorio lo tapaba. Y para eso, en ahí me pasé unas 4 horas, creo. No sabía qué hacer y lo he desinstalado mi NetBeans así, porque pensaba que estaba mal mi NetBeans. Pero era lógica nomás porque, digamos, acá mira, quiero ingresar y esta ventana que está acá se mostraba detrás de este azul que ven ahí del fondo y no se notaba. Así le pasaba el mouse por encima y estos que están acá se notaban, pero los demás nada no se notaba. Ese problema se debía a que acá en el principal, en el código, la profesora nos dijo que utilizáramos este método para mostrar las ventanas con las variables de tipo de ventana, digamos, de ingresar. Es la variable i de ingresar. Y acá, acá, esta nomás era el problema. Yo nombré esta de acá, esa imagen del J de Stock Pane, ¿cuál es esto? El panel de escritorio. Y lo puse ahí para mostrar y eso nada más era el problema. No era otra cosa. Solamente tenía que mostrar encima de, de este de acá del panel de escritorio. Y ya con eso se solucionó y hice lo mismo para los demás y ya funcionaba bien. Porque de la profesora está así, ¿no? Está así, yo por copiar nomás esto no me funcionó. Esto es de lo que la profesora ha hecho y no funciona. Esto si lo pongo ahorita acá, no me va a mostrar las ventanas. En acá lo va a tapar el azul. Ya eso lo solucioné después en ingresar. ¿Dónde está? Ahora tenemos acá ingresar. Ya puse los datos de acá que quería ingresar. Usé el spinner que la profesora dijo. También usé esto de acá. No me acuerdo qué se llama. Se llama J Combo Box. Ya ahora voy a mostrar el código de J Combo Box para agregar opciones al J Combo Box tal vez. Yo ya me dormí esa clase, pero solamente tenía que remover todos los ítems que ya tenía, que son, ejemplo, acá en ítem hay 1, 2, 3, 4, y eso no me sirve, entonces lo remuevo con esto, y ya después le agrego lo mismo para los demás,
Y eso solamente al ejecutar el programa, al ejecutar la ventana ya estaría agregado todo eso porque está en el método de la clase. Ya después acá tenemos el botón que es agregar y que simplemente eh, agrega un zapato nuevo. Primero pide los valores de cada uno de los casilleros, después emite un mensaje y agrega un nuevo zapato. Acá he puesto un if else para actualizar los demás inventarios. Esa característica se ve acá. Vamos a ejecutar el programa. Lo que estoy seleccionando es esto, mira. O miren, a ver, digamos acá tengo de operaciones, voy a ingresar y también quiero ver qué cosa está pasando en el inventario. Y acá voy a abrir los inventarios y voy a agregar un zapato. Ya, el zapato se agrega a las demás ventanas en simultáneo, o sea, se actualiza. Esos if else que he seleccionado es una actualización nada más. Y, y se puede seguir agregando así zapatos acá, digamos, en simultáneo y las otras ventanas se van a actualizar. Y, y eso era lo que estaba viendo. Eso funciona de la siguiente manera. A ver, estamos a ingresar. Ya, si es que la variable e ¿qué tipo es este? La variable de tipo principal está nula o está cerrada, no hace nada. Acá es donde no hace nada. No hay nada de código. Si es que está abierto, utiliza su método de actualizar, que es, ¿dónde está la expedición? Este método de acá, que, que actualiza las ventanas y que tuve que crearlo en cada una de de, de las, ¿qué se llaman estos? De estos recuadros de acá, de los JTable. Actualizar, ¿dónde está actualizar? Y acá está. Este es el método de actualizar y este es el que se hace llamar. Y por eso se actualizan en las otras ventanas al mismo tiempo. En Expedición tengo un método de actualizar y también tengo un método de actualizar en el reporte. Acá, eh, acá creo que le puse a mostrar. Esto es el método que ejecuto cada vez que ingreso un nuevo zapato. Por eso acá se están llamando esos dos métodos. Esto de acá no lo explico bien, creo. Esta R y esta E vienen de principal y cada uno son de tipo, que se llama reporte y el otro es de tipo expedición. Y los puse public static porque si no, no podían tener acceso en los demás clases y me estaba dando error. Después queda ya ingresar. Y luego, acá, esto de acá solamente hace que cada vez que ingreses un zapato, todo se regrese a nulo para que puedas ingresar otro zapato y no tengas que estar borrando las casillas. Ya, eso es todo para ingresar. Luego vamos a egresar porque reporte es algo muy fácil, lo que la profesora ya nos enseñó. Simplemente ponemos los títulos al a JTable y luego le agregamos a cada columna un valor en una fila y agregamos la fila. Luego acá en egresar es el código más largo porque es donde se va a despachar, se va a poder hacer esto. Esto de acá que estoy haciendo son eventos de clic y
y tuve que programar esto para que haya una actualización de una lista a otra. Para lograr esta actualización de una lista a otra, eh, tengo, tuve que hacer esto. ¿Dónde está expedición? Ya empezamos acá. Tuve que crear primero dos tablas. No, tuve que crear el default model para las dos tablas que ya tenía acá. Tengo una de inventario y otra de expedición. Luego de crear el default model, les pongo los títulos a cada uno. Por ejemplo, el modelo 1, acá se está poniendo sus títulos y acá el modelo 1. Sí, el modelo 1 se está poniendo sus títulos. Y luego se actualiza con el método de actualizar para ver si había algo en el inventario o no. Luego acá tenemos el botón TLB producto de este de acá. Y cada vez que seleccionas algo, digamos, con un evento acá yo le puse, mouse clicked, cada vez que seleccionas algo, de ese algo va a haber un método, sí, un método que te dé en qué fila está seleccionado ese algo y en la tabla producto. Después eso se almacena en un int y tú quieres saber en qué columna está eso, el valor de la columna exactamente, entonces se utiliza este método de acá que es getValueAt. Acá pones el valor de la fila y acá pones que nosotros vamos a trabajar con 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniéndolo acá en el código. Esto de acá es la posición 0. Esta es la posición 1. Entonces, como vamos a trabajar con el código, ponemos la posición 0 y lo convertimos a string para que el valor sea devuelto en string, porque es un tipo string. Y ya con eso vamos a abrir un for y vamos a buscar con el valor que hemos obtenido, o sea, con el código. Vamos a hacer una comparación de código con lo que ya tenemos. Digamos, si queremos buscar un 1 en el código y va a encontrar el 1, entonces va a ingresar a donde encontró y va a poner todos esos códigos en otra tabla. ¿Y cómo lo va a poner en otra tabla? Porque todos estos lo va a grabar ahorita en el registro, en el cache, y después lo va a agregar a una fila. Y para eso, acá yo tuve que haberme creado en el principal. Primero, uno de inventario, que es donde se agrega la lista, una lista de inventario donde se agrega cada calzado desde el inicio. Después tengo acá otra lista registro, donde es un registro de lista temporal, donde yo escojo los zapatos que, digamos, va a comprar el dueño, digo, el cliente. Después acá yo tengo otra lista de historial. Esta lista de historial es cuando ya se vende y yo quiero ver los zapatos que se han vendido y acá tengo otra de tipo cliente que es datos, que va a contener los datos de los clientes. Para ya, por ejemplo, acá estoy agregando de inventario los objetos de inventario de tipo calzado, los estoy agregando a registro también que es de tipo calzado, pero que estaba vacío y o sea lo estoy pasando a otra lista. Esa lista es exactamente esta lista de acá abajo. Entonces eso quiere decir que cada vez que hago un clic acá en un elemento de esto, el código va a seleccionar esta posición, me va a dar el valor de acá, va a hacer un for i para buscar ese valor y si encuentra un código exactamente igual, va a hacer que todo este elemento que estaba acá con toda su mancha se vaya para abajo y solamente ya acá lo manda, pero todavía sigue acá, entonces nosotros tenemos que eliminar esto de acá y para eso vamos acá a este método que es de eliminar. Acá está. Con el mismo valor de acá,
que está acá, por ejemplo, con el mismo valor que hemos encontrado, va a buscar el ítem y lo va a eliminar de inventario. O sea, como de acá ya lo ha copiado acá, ahora lo que está acá lo va a eliminar y va a quedar solamente lo que está acá. Y después tenemos un delete all row, que es un método que está acá abajo, que tuve que hacer para que se borren todos, para que se borre todo lo que había en el contenido. Acá en las tablas nada más, no en las listas. En las listas sigue habiendo lo que nosotros hemos pasado, pero acá se borran. Y luego de borrarlo, actualizamos para que de nuevo se muestre qué cosa ya hay en cada una de ellas y para que no haya existencias fantasma. Y después de actualizar, este es el método de actualizar que les he mostrado antes, que está acá, que solamente imprime en las tablas los valores que hay en cada lista. Luego de eso, solamente tenemos ya un if else que hace que también se muestre en esta ventana de acá, en el reporte. Acá también, si es que esta ventana está abierta, lo va a actualizar. Esta ventana lo va a actualizar si es que está abierto. Si es que está cerrado, no va a hacer nada. Ajá, esto de reporte, mostrar. Y luego, esto ya les indiqué. Esto también acá encontré algo interesante en internet. Ven acá, el int es esto de acá, la profesora no lo usó. Y es para eliminar todos los elementos de, en este caso, las filas. Y para eliminar las filas, nosotros tenemos que empezar con un int que sea el tamaño de la lista menos uno. Y que también, no, el tamaño de, ¿qué se llaman estos? No, no es de la lista, es el tamaño de cada fila, digamos, tiene una fila y el tamaño le va a poner acá 1 menos 1, 0 le va a poner. Si 0 sigue menor o igual a 0, entonces y va a continuar y luego se va a remover menos 1. Esto de acá trabaja en negativo y cada vez que si es que llega a un positivo se detiene. Y esto sí elimina completamente estas tablas. Los valores de estas tablas, pero no elimina los valores de la lista, solamente los valores de las tablas. Es como para que cada vez que se quiera actualizar esté vacío todo y no se esté acumulándose acá. Ya. Luego acá tenemos para calcular, que es esto de acá, para estos cuadritos de acá donde nosotros queremos los precios, el IGB y el total. Primero creé 3 variables, luego hice un for i para hacer la suma de cada cosa que nosotros teníamos en la lista de acá abajo, que es la expedición. Esta lista de expedición es lo que estamos trabajando con registro, ya que en inventario está lo que hay en inventario, pero nosotros queremos calcular lo que está en registro porque es lo que, digamos, el cliente va a comprarse. Y lo que está en registro hace los cálculos de lo que está en registro. Entonces vamos a ver en expedición. Por ejemplo, acá lo que está en registro hace los cálculos del tamaño de registro, luego hace el, ¿qué se llama? La posición del registro y luego hace la suma de todo lo que está en registro exactamente en la cantidad. Y en la cantidad me refiero al precio porque esa es la variable en la que lo he guardado. Y lo para sumando y luego lo bota acá y una vez que ese tiene valor, saca el IGB redondeando con el math round, después saca el total y luego esto hace que se muestre en estos cuadritos de acá. Y ya una vez que se muestran, ya termina el calcular. El calcular cada vez que es llamada se va actualizando. Entonces cada vez que yo actualizo acá, yo le puse calcular.
cada vez que se hace el método se usa el método de actualizar, se usa el método también de calcular. Y cada vez que yo estoy actualizando algo, por ejemplo, acá actualizo, y también cuando hago clic acá también actualizo, también se va calculando, porque el método de actualizar contiene el calcular. Y luego, esto también es lo mismo, pero ya también de acá para arriba. Lo que había en la lista de registro, si es que el cliente no lo quiere, entonces lo devuelve a inventario. Eh, y nosotros para hacer eso tenemos que actualizar las tablas nada más y mover de acá a acá, primero copiando de acá a acá y después eliminar lo que había acá y eliminar todo lo que había en esas tablas de información y luego actualizarlos imprimiéndolos de nuevo. Y ahora, esto de acá, finalmente, estos datos, ¿dónde se los he puesto? Mm, Está en este botón de acá. Ya, acá estamos trabajando con el botón de expedir. O sea, cuando ya el cliente ha rellenado sus datos y acá tenemos la expedición, que serían los ítems que vamos a vender o no sé, algo. Lo que vamos a vender, sí, lo que vamos a vender, lo queremos ya expedir con este botón y nosotros tenemos que guardar los datos del cliente. Ya, entonces acá vamos a expedir y para eso vamos a crear dos for que van a hacer que el registro y el historial se actualicen nada más. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos a hacerlo también? Ya tenemos acá, ¿no es cierto?, nuestro registro. Acá está lo que el cliente se ha escogido. Y acá ya nosotros necesitamos vender eso, entonces de acá lo tenemos que pasar acá. Y como estos dos son de tipo calzado, normal se puede hacer. Es algo corto nada más porque los dos contienen lo mismo, entonces solamente se lo pasarías de frente sin tener que estar especificando a qué casillero de la lista vas a pasar. Entonces, de acá nosotros lo vamos a pasar acá y lo que había acá lo vamos a eliminar porque esto ya está acá. Entonces, en historial se van a poner los datos que vamos a vender y en registro se va a eliminar todo lo que había. Para hacer eso, nosotros vamos a estar en expedición acá. Todo lo que había en registro lo vamos a pasar a historial. Todo lo que había en registro lo vamos a pasar a historial y todo lo que había en registro lo vamos a eliminar después. Y ya ahora vamos a pasar los datos del cliente a la lista de datos del cliente que está acá. A esta lista le vamos a pasar los datos del cliente. Entonces, para eso solamente ponemos todo lo que hemos sacado de los datos del cliente de acá, lo que pongamos a la variable assets dirección y después con eso en el objeto cliente, con esta A, lo pasamos a un nuevo ítem de lista de tipo cliente, que está acá, de tipo cliente, a esto. Y ya con eso quedarían registrados en historial, primero lo que el cliente va a comprar y después en datos, los datos del cliente. Y con eso termina expedición y después solamente actualizaría y nada más. Y luego, por último, ya pasamos a lo de imprimir. Este de acá es un formulario. Se puede ver que es una clase, no es un JInternalFrame. Imprimir de acá, mm, imprimir hace uso de la mascarilla plantilla. Acá está. Esta mascarilla plantilla tiene el diseño de todo lo que nosotros vamos a imprimir. Y digamos, acá yo tengo, miren esto,
en diseño de principal, si tú le das a la plantilla, acá se puede ver que está la plantilla y podemos hacer esto. Si tú diseñas una plantilla y lo arrastras a otro sitio, tú ves tu plantilla en otro sitio como si fuera uno de estos paneles de acá. Entonces vamos a la plantilla. Acá está plantilla. Y ahí acá yo quiero que me muestre qué cosa está en lo que va a comprar, después los datos que tiene el usuario y también el costo. Y para eso solamente vamos a hacer que el JTable model tenga sus títulos y luego vamos a agregarle a ese sitio todo lo que esté en el modelo, no, en el historial y en el datos. Todo lo que esté en el historial vamos a agregar acá. Ajá, acá el calzado que ya va a comprar acá lo agregamos y luego también agregamos los datos de lo que hemos obtenido a los sitios que corresponden. Y eso sería todo. Más que nada acá demora el diseño. Y esta plantilla es una clase de tipo normal, no es una JInternalFrame. Este diseño creo que me demora 2 horas. Cada rato fallaba porque no podía poner los colorcitos. Ya me estaba rayando ahí. Ya, y acá en TXT, esto de acá solamente asigna los valores a cada uno de estos casilleros. Acá hay un casillero, acá hay otro. Y solamente es una asignación, ¿no?, de lo que teníamos en el datos y en lo que teníamos en el historial. Acá están los datos y el historial que hemos creado. Datos y historial. Y ya con eso se terminaría y se imprimiría, ¿no? Y acá vemos la característica de imprimir, que hace uso de esto de acá, que sería el printer job. Y acá creamos un job de tipo get printer job. Y con eso vamos a hacer un if tree catch para que no haya errores y vamos a imprimir. Eso es fácil. Y ya eso sería todo. De eliminar es algo simple, es lo mismo que la profesora lo que ha enseñado. No tiene más. Y acá le he puesto solamente los if, else de E y R para actualizar nada más. Para actualizar en las otras ventanas. Si es que estas están cerradas no actualiza, pero si es que estas están abiertas actualiza. Ya. Y ya con eso se remueve. Y acá, ¿qué más tenemos? Nada más. En las entidades cree un calzado y también cree cliente, porque nosotros, yo he querido trabajar con eso, con una lista de cliente para almacenar los datos y pasarlos a otra ventana. Y nada más, eso sería todo lo que he hecho. Acá vamos a poner, Está bacán, causa. ajá, vamos a ejecutarlo ya. Ya faltan 10 minutos ya nomás para que acabe. No, menos de 10, ¿cuánto? 8 minutos. Ya mira, digamos acá ponemos en ingresar y todo puede trabajar en simultáneo gracias a esas actualizaciones que se hacen. Acá podemos modificar. Acá ponemos eliminar. Acá ponemos inventario. Ya, primero vamos a agregar. Vamos a agregar uno. Acá vamos a poner el precio 122. Acá. Vamos a agregar y se va a agregar. Y acá se muestra. Después vamos a poner acá unos 4 zapatos. Vamos a poner. Está bacán, pero hay cositas que hay que mejorar, ¿no? Porque, por ejemplo, la Miss, acá, por ejemplo, el tipo de planta quiere que esté vacío, por ejemplo, porque ahí aparece goma, ¿sí, no? Pero la Miss dice que
tiene que estar vacío y de ahí desplegar para que aparezcan las opciones. Igual para todos esos spinners. A ver, eso es lo que estaba trabajando la profesora ese día. Me dormí seco. Ya, no hice nada. Después todo, después todo está bien. Ay, Ya, entonces sí te le pongo pues para que aparezca en nada, ¿sí, no? claro, en eso, en nada y nada más, pero a ver qué más faltaría. Ah, ya, y en el comprobante, en donde es factura, ahí tendrías que poner comprobante de venta, no factura, porque es cuando tú pides factura te cobran el 0,18% de IGB y si tú pones boleta ya no te cobran. En todo caso, entonces para evitar eso, factura de ventas lo pones ¿cómo se llama? Comprobante de pago o comprobante de venta. Y nada más. Comprobante de venta al que le pongo. Bueno, ese es Sí. mi aporte, no sé qué ir al grupo. Sí, de hecho. Ya acá antes de imprimir, acá se tiene que cargar lo que se está vendiendo, ¿no? Mira, Y en caso se quiere elegir entre factura y boleta, serían diferentes, ¿o no? Porque ya no habría IGB. eso se puede hacer nomás, pues, pero ya sería poco nomás. Ah, sí. Ajá. Ya, entonces voy a hacer Sí, eso. solo ha pedido avance, nada más. Boleta, Ahí no dirá la misma. boleta y factura. Y esto solamente va a ser comprobante nada más. Observaciones del cliente me está mirando feo. Comprobante. Ya se va a ser comprobante y luego tenemos que, al ingresar nada más, ¿no? Al ingresar, esto de acá tiene que estar en cero, ¿Cómo? en ¿Por qué nada. te lo quedas causa? Esto vamos a, ¿O causa? ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué te lo quedas? El cliente me está mirando feo. Dice. Ajá. ¿Qué observación le pondría? Ya acá vamos a poner, ya eso más, algo más, para hacerlo. Puede ser eso, ¿no? De boleta y factura. La profesora ha enseñado con boleta y factura, ¿no? Díctame a ver, Lisman, otra vez. ¿Qué cosa, mano? Factura, ¿cuál era el que tenía este descuento? Ah, ya. Ah, ya, una factura te cobran el 0,18% de IGB, el 18% IGB, y en la boleta no te cobran, por eso ahí sería comprobante de venta y no factura. O si no, si lo vamos a corregir, que sean dos, una factura o una boleta, Eso dependiendo. ya me lo he imaginado, ya está. Eso de boleta y factura va a haber para escogerse. Y si es que se escoge boleta, no va a haber no va a haber IGB. Ajá, Y si va a haber factura, va a haber IGB. Y eso está fácil claro. de ver. Y ya acá los títulos lo cambio nomás. Y también voy a hacer que acá aparezca en cero, o sea, nada. Y ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Nada más, pues más bien hay que poner datos reales para que, o sea, como que como es como la zapatería de la familiar del Nayeli, entonces para trabajar la problemática también, pues, para que sea un poco más creíble y corregir algunas faltas ortográficas, por ejemplo, fecha de emisión con ese y cosas así, pues, ¿no? Así no. ¿Qué es Ajá. eso ya, eso tienen que observarlo puntualmente porque ya donde me abre fallando así. Claro, sí pasa, pues, mano, sí pasa. Ajá, es que tienen que avisarme pues, también dónde vamos a poner eso. Pues. Lo revisan, pero ya les pasé el programa. Ya, ahorita se va a acabar este tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el respecto a... Vamos haciendo pues, la introducción, esas cosas ya del índice, un OneDrive de Microsoft.